Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. 7 de la mañana con 1 minuto, 21 grados centígrados. Muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas, transmitiendo desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol, aquí en Colima, capital. Comenzamos Informe 24, una producción de estacionpacífico.com para Grupo Audiorama Comunicaciones. Hoy es jueves 20 de agosto, es ya jueves. Y saludamos a quienes nos escuchan en toda la zona metropolitana de la capital colimense, en los 5 municipios de la zona metropolitana a través del 98.9, también a quienes lo hacen allá en la costa, allá en Tecomán y alrededores, a través de Max 105.3 y obviamente, saludamos a quienes nos siguen, desde Facebook, desde la transmisión en facebook.com/Pacífico, en la red social de Estación Pacífico, en la cuenta, en esta red social. Les damos la bienvenida a quienes desde tempranito están de alguna manera renovando esta rutina de acompañarnos mañana a mañana. Esta mañana de jueves, nosotros esperamos corresponderles como todos los días a esta preferencia, con un trabajo periodístico serio y con mucha información útil para todos ustedes. En específico, ¿qué tenemos para los próximos 120 minutos? ¿Qué tenemos en el menú de nuestro programa de hoy? Vamos a platicar largo y tendido sobre la reunión que tuvieron ayer los gobernadores de las 32 entidades federativas, gobernadores y jefa de gobierno, con el titular del Ejecutivo Federal, con su gabinete allá en San Luis Potosí, en una reunión en que fue anfitrión el presidente de la CONAGO, Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí. Tendremos información sobre lo que se dio a conocer, faltarán algunos detalles seguramente, lo que se dio a conocer sobre esta reunión, sobre los acuerdos alcanzados. Asimismo, en este relato que será largo, que lo hemos dicho, que será interesante, que evidentemente tiene también sus consecuencias y sus intencionalidades políticas de todo lo relacionado con Emilio Lozoya Austin, el día de ayer se filtró la denuncia que presentó en donde acusa a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa, a distintos exlegisladores federales, algunos de los cuales hoy están en importantes posiciones como las que ya mencionábamos, de gobernadores, ¿no? El gobernador Cabeza de Vaca, el gobernador Francisco Domínguez de Tamaulipas y Querétaro, panistas ellos, menciona también a Ricardo Anaya, menciona a José Antonio Meade, una denuncia de 60 y tantas páginas, que a los que nos gusta la grilla, muy interesante de leer. Prácticamente lo que acusan es haber puesto al servicio de Odebrecht la política energética de nuestro país. ¿A cambio de qué? A cambio de lana, básicamente, ¿no? Esto es parte de la acusación de Emilio Lozoya, que asegura tener pruebas. No todas ellas, evidentemente, se pueden leer en esta denuncia, pero es como el saque inicial en esta discusión de a quienes busca salpicar en esto de lo que implícitamente está aceptando haber sido parte de estas conductas delictivas de las cuales está aceptando haber sido parte. Estos son los dos temas nacionales que vamos a tratar. Uno de ellos tiene importantes, obviamente una relevancia importante para el estado de Colima, que es lo que sucedió en la CONAGO, y estaremos platicando.
de ello. En el ámbito local vamos a actualizar toda la situación de la pandemia, cuántos nuevos casos, cuántas defunciones en el estado, también en el país, qué podemos entender de lo que está sucediendo con la pandemia en Colima, uno de los 6 estados que se mantiene en semáforo epidemiológico rojo. Vamos a presentar toda la actualización. ¿Qué entrevistas tendremos? Pues un tema que creo que va a ser de mucha utilidad. Por ahí de las 7:45 de la mañana vamos a conversar con Omar Guillén. Él es jefe del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud. Hablaremos sobre algunos ajustes que están realizando para cumplir con los requisitos para iniciar con el uso de plasma de personas que tuvieron COVID como terapia inmune en pacientes graves por esta enfermedad en el estado. Los que tuvimos COVID podemos donar plasma, en qué condiciones sí, en qué condiciones no, si seguimos con algún medicamento, cuáles sí, cuáles no, cuál es el proceso y cómo se utiliza, porque hemos escuchado terapias con plasma tanto preventivas como para pacientes que la están pasando muy mal, que están críticos, que están graves. Entonces de todo ello estaremos platicando para que la gente que tuvo COVID, que ya lo superó, en cuánto tiempo después, bueno, que estén muy atentos a esta entrevista que creo que es relevante para después de este momento difícil que significa enfrentar el COVID, pues si saliste bien librado, poder ayudar a otros. Será importante conocer estos detalles. Después de las 8:10 de la mañana, entraremos en comunicación también vía telefónica con José Manuel Romero Coello, dirigente estatal, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, que en días recientes anunció una serie de nombramientos de la gente que lo acompañará en el Comité Directivo Estatal, y le preguntaremos, bueno, además de que nos cuente, para la gente que no está atenta a la política partidista, los nombramientos que dio, a quiénes, cuál es la intencionalidad política detrás, y bueno, cómo va en esta tarea que se le fue encomendada, tomar las riendas del tricolor, un partido que tiene muchas complicaciones a nivel nacional, que evidentemente ha perdido importancia en términos de posiciones y que se ve que puede tener un momento muy difícil en lo electoral en uno de los 5 estados que ha gobernado siempre, que es el estado de Colima. Con José Manuel Romero estaremos platicando al respecto vía telefónica por ahí de las 8:10 de la mañana. Y después de las 8:40 vamos a conversar con una investigadora del Programa de Justicia de México Evalúa. Ella formó parte de una investigación donde se analizan punto por punto las desapariciones en el país y qué está fallando en las instituciones para atenderlas. Sobre este panorama de esta tragedia a nivel nacional, pero también en lo local, en un estado donde pues esta problemática se da con una importante intensidad. Recordemos que al menos en términos de fosas de gente que en algún momento fueron desaparecidos, pues Colima ha destacado no a nivel de tasas ni nada, a nivel absoluto. Aquí se han encontrado más cuerpos que ninguna entidad del país, y esto obviamente está relacionado con el tema de desapariciones, del cual estaremos platicando con la gente de México Evalúa. Bueno, estos son los temas, estos son los entrevistados. Les recuerdo, 7:45, la gente del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea para platicar de la terapia de plasma. 8:10, José Manuel Romero y los cambios en el PRI y cómo va en esta chamba, pues de tratar de levantar a un partido que tiene serias complicaciones hacia adelante. Y a las 8:40 la gente de México Evalúa para platicar del panorama de las desapariciones en nuestro país. Además de ello, la actualización del tema COVID, el tema de la denuncia de Emilio Lozoya y la reunión del presidente con los gobernadores. Esto es lo que tenemos en el programa de hoy. Me da muchísimo gusto estar esta mañana con todos ustedes, que podamos escucharnos, que en el caso de la gente que nos sigue vía Facebook, que podamos también vernos. Bueno, yo no puedo verlos, pero si quieren nos pueden mandar una selfie donde nos escuchan, ¿no?
en este momento de la mañana. Les recuerdo que a la gente que nos escucha vía Facebook nos puede dejar comentarios ahí. Si prefieren, también lo pueden hacer la gente que nos escucha a través de el 98.9 o el 105.3. Nos pueden dejar comentarios en el WhatsApp 312-171-0598, 312-171-0598. Todas estas vías son adecuadas para estar bien comunicados. En Twitter nos encuentran como @espacífico, facebook.com/espacífico, en Instagram es_pacífico, ya nos habían ganado el espacífico. ¿Cómo estamos en Instagram? Sí, ¿verdad? Es_pacífico. Bueno, por alguna razón ahí no podíamos tener la misma cuenta que tenemos el resto de las redes sociales. Habiendo dicho lo dicho y anunciado lo anunciado, después de una breve pausa, arrancamos. Efectivo cuando quieras en La Marina. Ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito La Marina. Acude a tu sucursal y te decimos cómo. Consulta condiciones en tienda. La Marina va con tu estilo. Gracias por continuar con nosotros en Informe 24. ¿Qué información tenemos que actualizar sobre COVID, sobre esta pandemia en el país y en el estado? Bueno, comencemos con la parte nacional. Y a mí me gustaría, insisto, en que vieran esta gráfica, que entraran a nuestro Facebook a ver esta gráfica, porque ¿qué dicen los números? Bueno, el día de ayer, en las últimas 24 horas, se sumaron 5,792 nuevos casos. Estamos lejos del pico de aquel día, hace poco más de 2 semanas, que se sumaron casi 10,000 casos en un día. Se han sumado, sin embargo, 707 muertes más por este padecimiento, que ya nos han explicado los especialistas que no solamente es respiratorio y que la principal bronca quizás no es la respiratoria, sino de coagulación. Se han sumado 707 muertes de COVID-19 en el país. Con esto llegamos a 58,481 defunciones. También llegamos con estos 5,792 casos nuevos confirmados a 537,031 casos confirmados acumulados a lo largo de la pandemia. De ellos, se estima que cerca del 7% se encuentran activos, es decir, más de 40,000. Esto a nivel nacional, donde también tenemos que considerar que hay otros 82,884 casos en la categoría de sospechosos, es decir, pues tienen síntomas, se hicieron una prueba, acudieron a atención médica, todavía no tienen el resultado de esta prueba, pero podríamos estar, si todos ellos fueran positivos confirmados, arriba de los 600,000 casos. Obviamente en estos casos sospechosos hay gente que está hospitalizada, hay gente que está en sus domicilios y hay gente que incluso falleció y que siguen a la espera de saber si tenían COVID o no tenían COVID, pero bueno, las pruebas en algunos lados están tardando un poquito. En el ámbito, antes de pasar al ámbito estatal, insisto, me gustaría que vieran en esta gráfica, la gente que nos sigue en Facebook puede hacerlo y pudieran acudir a hacerlo, la parte que está sombreada con azul turquesa representa los datos de los últimos 15 días y en estos datos bueno, puede verse cómo hay pues ya una disminución respecto a lo que fueron los picos en pues son, si estamos hablando de esas últimas 2 semanas, una disminución. Las 2 semanas anteriores, ahí se ven los momentos más complicados y se comienza a observar una tendencia hacia la baja. Para no entrar en discusiones sobre metodologías, nosotros no hemos graficado la línea de tendencia, pero ustedes la pueden apreciar en la imagen que se va conformando con los puntos, que cada punto representa el dato diario de nuevos casos. Desgraciadamente en el ámbito local todavía no se aprecia lo mismo y eso pues es parte de lo que tenemos que comentarles. La Secretaría de Salud Estatal informó que en Colima pues se sumaron ayer 55 nuevos casos, con lo cual se han llegado a 2,930 casos confirmados acumulados a lo largo de la pandemia y ocurrió un deceso adicional, un deceso en las últimas 24 horas. Según los datos oficiales, el fallecimiento reportado ayer correspondió a un hombre de 41 años de edad, residente de Manzanillo. De los nuevos casos positivos, 55 son,
22 se concentraron en Colima capital, 11 en Villa de Álvarez, 11 en Manzanillo, 6 en Tecomán, 3 en Coquimatlán, 1 en Cuauhtémoc y 1 más en Ixtlahuacán. No tengo por aquí el dato de hombres y mujeres de estos 55 nuevos casos. En un momentito más se los comparto. Sin embargo, creo que sería relevante insistir en algo que estamos viendo desde la última semana más o menos sobre el foco de la pandemia. En este momento hay 589 de estos 2.930 casos confirmados, hay 589 que están activos. ¿Dónde están principalmente estos casos? Casi un tercio de ellos están en un solo municipio, que es desde el cual estamos transmitiendo, que es Colima capital. 192 de los 589 casos están en la capital colimense, de los 589 activos. Le sigue Manzanillo, que comparativamente ya no es el foco de la pandemia, pero que tendríamos que estar repetidamente haciendo el análisis, graficando los nuevos casos para ver si está disminuyendo el ritmo de contagios o si simplemente está aumentando más en Colima. Tienen 133 casos activos, en Villa de Álvarez tienen 107 casos activos, Colima y Villa de Álvarez suman 299 casos activos. 299 casos activos. También en la imagen pueden ver... todavía no tenemos el de... Sí, ¿verdad? Sí lo tenemos. Es que no alcanzo a ver toda la imagen con el mapa. Con el mapa pueden ver las tendencias. Ahí lo que graficamos o buscamos señalar con estas flechas en el mapa es si en la última semana respecto a la semana anterior los casos están creciendo o están disminuyendo. Y para suerte de la gente que nos escucha en Manzanillo, allá se percibe una tendencia a la baja de la última semana respecto a la anterior. Pero en Colima, en Tecomán y en Villa de Álvarez vemos una tendencia hacia arriba. Bueno, en Villa de Álvarez no, en Colima y en Tecomán sí. También en Comala una tendencia a la alza, aunque son municipios en términos absolutos con mucho menor cantidad de casos. Sí tenemos hombres y mujeres por municipio, pero el total del estado es el dato que estaba buscando, que quería compartir, de los 55, pero bueno, es un dato no tan importante, nada más que estaba acostumbrado así compartírselos todos los días. Así es que, desgraciadamente en la gráfica estatal ustedes pueden ver el último mes, aparece sombreado los últimos 15 días en azul turquesa en la gráfica, y ahí se aprecian pues picos y algunos bajones, pero no se percibe una línea de tendencia hacia la baja, hay que decirlo, tampoco hacia la alza. Sin embargo, hay una estabilidad en el ritmo de crecimiento de la pandemia en niveles altos, donde nos han dicho, ha habido días donde la ocupación hospitalaria en algunas unidades hospitalarias pues ha estado al borde de la saturación. Nos decían también que en ciertas unidades hospitalarias, principalmente allá en Manzanillo, todavía había cifras preocupantes, en algunos momentos una disponibilidad inferior al 30-20%. A nivel estatal no hay en este momento ese nivel de ocupación o de disponibilidad, si se quiere ver la otra parte de esta misma moneda, pero estamos todavía pues lejos de ver con claridad una tendencia de disminución en el ritmo de la pandemia. Es obvio que hemos empezado un poco más tarde que los principales centros urbanos de nuestro país, que la Ciudad de México, que Guadalajara quizás, y esto implicará que también salgamos más tarde, pero no lo podemos todo adjudicar a eso. Esto también tiene que ver con nuestro comportamiento, y basta darnos unas vueltas por las calles para entender que nosotros somos responsables, no parcialmente, sino primordialmente, de cómo avanza esta pandemia o de cómo la frenamos.
el dato de los 55 nuevos casos, 24 son mujeres y 31 casos de los sumados las últimas 24 horas, 31 son hombres. En otro tema, la autoridad estatal también informó ayer pues sobre esta preocupación que hay de la temporada de huracanes y la pandemia. Con el inicio de la temporada de ciclones tropicales en el Pacífico mexicano, pero también ante la presencia de cualquier otro fenómeno natural que pudiera darse en el estado, la Secretaría de Salud aseguró que las autoridades sanitarias y de protección civil cuentan con los protocolos necesarios para evitar la dispersión del COVID en los refugios temporales que pudieran instalarse si hubiera una contingencia. La epidemióloga estatal Diana Carrasco afirmó que estos protocolos existen para cualquier contingencia generada por fenómenos naturales y se deben adaptar y se han adaptado ante la pandemia del COVID-19. Tal es el caso de los albergues que se habilitan de manera temporal cuando se presentan ciclones, en los cuales explicó se han planteado modificaciones para evitar contagios en caso de que coincida una emergencia por un fenómeno natural con la propia contingencia sanitaria. Explicó que de instalarse un albergue temporal es necesario contar con un filtro sanitario para medir la temperatura corporal de las personas que en él ingresan, así como realizar cuestionarios para identificar si alguien cuenta o ha contado de manera reciente con síntomas de COVID-19 y en caso de presentarlos, aislarlo para evitar contagios entre los mismos ocupantes del propio refugio. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la epidemióloga. La gente que nos sigue la transmisión en Facebook también podrán ver a la funcionaria. Los protocolos se tienen que adaptar para la nueva manera en que estamos viviendo, que es con el COVID-19, y también recordarles que en el Internet existen una serie de lineamientos en los cuales hay uno específico que se llama recomendaciones sanitarias para refugios temporales. En este sentido, aquí habla sobre los centros de aislamiento voluntario para las personas que tienen COVID o que son sospechosos y se quieren aislar de manera voluntaria. No podemos quitar lo que es el filtro sanitario. El filtro sanitario es identificar la temperatura con la cual todas las personas ingresan a un lugar. También preguntarles signos y síntomas de cómo se ha sentido el día de hoy, si tiene algún signo y síntoma compatible de COVID, porque eso nos va a permitir a nosotros aislarlo de manera preventiva para que efectivamente disminuyamos el riesgo. Pues bueno, nos dicen que están listos en caso de que haya un huracán, si hay que habilitar refugios temporales. Se tienen los protocolos, están ahí en el internet, nos dijo la epidemióloga, los protocolos, los lineamientos de qué hacer para que no se generen más broncas por la coincidencia en ambas contingencias, ¿no? Las sanitarias y las derivadas de fenómenos naturales como son los fenómenos hidrometeorológicos, que por suerte en lo que va de la temporada pues no nos han afectado mayoritariamente, ¿no? Pasó Genevieve en los días previos, ayer y antier, y no hubo, anteantier y antier, ¿no? Ayer lo estuvimos platicando, pero ya había pasado el fenómeno de las costas del Pacífico Central mexicano, que habrá que ver cómo les va. No tengo esa información en este momento, al ratito les platico cómo les va o cómo les fue a la gente allá en la península de Baja California, sobre todo en Baja California Sur, en la zona de Los Cabos. Permítanme hacer una pausa antes de ir a la misma. Les recuerdo el WhatsApp 312-171-0598, 312-171-0598. Me gustaría que nos platicaran de los temas que estamos aquí abordando, de los temas que hemos abordado en días anteriores. Se viene el regreso de clases. Ustedes, muchos de ustedes son padres de familia y madres de familia. ¿Están listos para el regreso de clases? Los que tienen hijos pequeños, ¿sienten un alivio o sienten un pesar del regreso a clases? Porque mucha de la friega se la están llevando las madres y los padres de familia. Ojalá pudiera decir padres y madres de familia por igual. Por desgracia, por los propios
criterios machistas, toma de decisiones con criterios machistas al interior de los hogares, por los problemas de incorporación al mercado laboral de las mujeres, que por desgracia todavía presentan cifras que no son equitativas respecto a su proporción que representan de la población mexicana. Ojalá pudiéramos hablar en términos igualitarios de quién asume la carga de los hijos, pero vivimos en el país que vivimos, que tiene mucho que cambiar en cuestiones de género, y son muchas las madres de familia que se llevan toda la carga de pues la educación de los hijos en estos tiempos de pandemia, de la educación en términos académicos, institucionales, y que se han convertido, pues además de en cocineras, en quienes hacen la limpieza, pues ahora también en maestras de kinder y de primaria, y me gustaría conocer sus puntos de vista, ¿no? Y ojalá los varones que nos están escuchando pues le entren también a la cocina, a la limpieza del hogar, a la atención de los hijos, y pues a ayudar a ser también los maestros de kinder, de primaria. En secundaria pensaría ya que lo que hicieron de educar bien a sus hijos ya les permite que tengan cierta disciplina y cierta independencia, autonomía. Hacemos una pausa y continuamos con más información. Gracias por continuar con nosotros. Pues el día de ayer se llevó a cabo una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores de la CONAGO en San Luis Potosí con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con parte importante de su gabinete. Estuvieron los mandatarios de las 32 entidades federativas, hubo protocolos sanitarios, prácticamente todos, al menos así se percibe en la fotografía oficial, con cubrebocas. Estaba con cubrebocas el gobernador de Colima, Ignacio Peralta, y la gran mayoría de los gobernadores. Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, y el presidente López Obrador posaron en la foto oficial sin cubrebocas. En el caso de Omar Fayad habría que recordar que él ya tuvo COVID, por lo tanto, si se ha hecho una prueba de anticuerpos, si tiene anticuerpos, pues no tendrá mayor preocupación de ser contagioso o de poderse volver a contagiar, y eso pudiera estar detrás de su actitud y de su decisión de no haber portado el cubrebocas, ¿no? Los demás sí lo portaron, ¿no? Se llegaron a algunos acuerdos, se discutió, hubo cierta tensión, según lo que podemos saber. No todo fue miel sobre hojuelas para el presidente López Obrador, porque hay tensión y hay problemas en el país, es evidente. Estamos ante una crisis sanitaria y estamos ante una crisis económica sin precedentes en la historia moderna del país. Bueno, sí hay precedentes, pero no de esta magnitud, al menos por lo que se pudo ver en las cifras económicas del segundo trimestre del año que estamos pues padeciendo, de este 2020. Esta reunión entre el presidente y los gobernadores permitió que alcanzaran acuerdos en diversos temas, principalmente en salud, en temas económicos. Se habló de deuda pública en los estados y de algunos otros. De acuerdo con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que fue quien atendió la rueda de prensa como vocera para explicar lo que habían acordado posterior a esta reunión, la exministra Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación, dijo que el diálogo entre López Obrador, quien estuvo acompañado por todo su gabinete, y los gobernadores, permitió que se avanzara en la construcción de una estrategia conjunta para enfrentar los problemas que atraviesa el país por la crisis sanitaria y económica ocasionada por el COVID-19, aunque negó que haya una crisis financiera. Así lo expresó la funcionaria federal, como les decía, en una rueda de prensa realizada al concluir la reunión de la CONAGO con el presidente. Hoy quedó claro, y eso quiero hacer énfasis, en que a través del diálogo y de escucharnos unos a otros, las diferentes posturas, se pueden construir acuerdos para seguir avanzando en la construcción y la transformación de nuestro país. Tenemos una crisis de salud, sí, y tenemos una crisis económica también, pero lo que es importante recalcar, y lo dijo el secretario de Hacienda, no obstante la crisis económica, no tenemos, y subrayo, no tenemos una crisis financiera. ¿Tenemos una crisis económica? Pues por el cierre de las empresas prolongadamente,
por la pérdida de empleos que ya se están recuperando, pero no hay una crisis financiera y eso es una gran noticia. Pues eso que se dice de la crisis financiera, no sé si en todos los ámbitos pueda decirse lo mismo, si en los ámbitos regionales, en las finanzas de los propios estados, todos puedan decir lo mismo. En esta rueda de prensa, Sánchez Cordero también señaló que el presidente López Obrador dijo a los gobernadores que se deben buscar opciones dentro de los márgenes que existen para hacer frente a los problemas que hay en el país y para ello se comprometió a entregar a los estados sus participaciones federales puntualmente, sin retrasos y completas. Además, señaló que el presidente argumentó que se seguirá reforzando el sistema de salud, para lo cual habría recursos prácticamente ilimitados si así se requiriera para este objetivo, además de medicamentos y vacunas gratuitas para toda la población. Así lo dijo la secretaria de Gobernación. El presidente, en su intervención, les dijo varias cuestiones a los señores gobernadores que me gustaría compartir con ustedes. Lo primero que dijo es que debemos buscar opciones, pero estas opciones las tenemos que buscar dentro de los márgenes que tenemos. Se comprometió a entregar a los estados sus participaciones federales puntualmente, sin el retraso de un solo día, puntualmente y completas, como les corresponde por ley. El titular del Ejecutivo también indicó que seguiremos reforzando el sistema de salud, para lo cual, si se requieren más recursos, serían prácticamente ilimitados los recursos que se destinarían al sistema de salud. Esto de hablar pausado puede ser contagioso, ¿eh? La ministra Sánchez Cordero, un servidor, aguas con esta otra pandemia. Por su parte, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, quien es el presidente en este momento de la CONAGO, indicó que en la reunión se alcanzaron consensos entre los gobiernos estatales y el federal respecto a las diferencias que existen en el tema de salud y la atención de la emergencia sanitaria, en específico lo relacionado con el semáforo epidemiológico. Al respecto, indicó que se transitará a un semáforo con una naturaleza orientadora con la participación de todos los estados, mientras que los indicadores y la ponderación que se haga de los mismos será un trabajo a realizarse de manera conjunta. Así lo explicó el presidente de la CONAGO. Yo creo que para todos ustedes era conocido que había una diferencia importante, se hizo pública, se expresó así durante las últimas 3 semanas en materia de salud y de atención a la emergencia sanitaria, y les quiero decir que el día de hoy se alcanzó ya un consenso entre gobiernos estatales y federación en torno a la operatividad de los lineamientos del semáforo epidémico, mismo que se orientará fundamentalmente a medir los riesgos como un referente indicativo, es decir, se transitará de una naturaleza a una naturaleza orientadora con la participación de todos los estados, y también cómo se construye estos indicadores y la ponderación que se haga de los mismos, pues será un trabajo conjunto de aquí en adelante. En otro tema, la secretaria de Gobernación indicó que el presidente López Obrador le afirmó a los mandatarios estatales que se utilizará a la banca de desarrollo para la reestructuración de la deuda de los estados que así lo requieran y que van a promoverse acuerdos para facilitar nuevos créditos. En el tema de economía, la intención del presidente es mantener los apoyos dirigidos a las personas más necesitadas, así como destinar recursos para los programas sociales para adultos mayores, las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro y para personas con discapacidad. Además, dijo que se ha buscado inyectar recursos a las familias menos privilegiadas para que sigan teniendo capacidad de consumo y que se va a trabajar en obras de infraestructura en todos los estados. Sánchez Cordero hizo énfasis en que no es un gobierno sectario y que por parte del presidente habrá un trato igualitario sin ninguna condición en el que se respete el derecho a disentir y se analizará la ley de coordinación fiscal con objetividad, transparencia y diálogo. Escuchemos lo dicho por la secretaria de Gobernación.
Les dijo también a los señores gobernadores que se utilizará la banca de desarrollo para la reestructuración de la deuda de sus estados y que van a promoverse acuerdos para facilitar nuevos créditos dentro de esta banca de desarrollo. El señor presidente también hizo énfasis en que no somos un gobierno sectario, por lo que el trato será igualitario, sin ninguna condición, en la que se respeta el derecho de disentir y se analizará la ley de coordinación fiscal, pero con objetividad, transparencia y diálogo. Y bueno, por otro lado, esto es lo que se informó en esta rueda de prensa. También hay otras vías a través de las cuales hemos tenido cierta información sobre lo ahí platicado. Una de ellas es el comunicado que emite el propio gobierno del estado de Colima sobre este tema, que les leo algunos fragmentos. Lo titulan: exige Alianza Federalista AMLO Convención Nacional Hacendaria. Dice que tras 7 meses esperando respuesta a la convocatoria que le hicieron para una reunión y establecer una verdadera y eficaz estrategia a nivel nacional, los 11 gobernadores que integran la Alianza Federalista advirtieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que el tiempo se agota, por lo que urge una estrategia nacional para superar las amenazas en salud y economía, lo que exige una inmediata convención hacendaria. Durante la reunión de la CONAGO, la alianza presentó su posicionamiento ante López Obrador, priorizando el tema del combate al COVID, el pacto fiscal y las energías renovables. Hace referencia a declaraciones del gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, quien señaló que la alianza puntualizó la importancia de que la federación finalmente se sume a las acciones que los 11 gobernadores realizan y que han dado buenos resultados tanto en el tema de salud como en la actividad económica. Es parte de lo que se informó desde el Estado, ¿no?, de lo planteado por la Alianza Federalista, estos gobernadores que otros llaman los gobernadores disidentes, los gobernadores anti-AMLO, los gobernadores rebeldes, donde también está el gobernador de Jalisco y algunos otros mandatarios estatales, ¿no? Esto fue lo que sucedió. Y hablando de, al final todo esto se traduce en recursos y en quién toma las decisiones, en si son tomados en cuenta para la toma de decisiones. Y de recursos, de participaciones federales, vamos a hablar el día de mañana. Estamos terminando de procesar los datos, cuáles son los estados más castigados y cuáles son los más consentidos, aunque hay una fórmula, pues, con participaciones federales en lo que va del año. Hay sorpresas en esa información. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo las vías de comunicación. 312-171-0598 es el WhatsApp. También nos pueden dejar mensajes vía Facebook. Agradezco a la gente que nos deja sus saludos, sus buenas vibras en este arranque de este día jueves. Les recuerdo que después de esta pausa vamos a platicar sobre el tratamiento de plasma. Obviamente también habrá algunos temas de cómo están operando las cosas en el Centro de Transfusión Sanguínea Estatal, es decir, cómo se han visto afectados en su funcionamiento por la pandemia, porque se requiere sangre. La gente se ha seguido enfermando de otras cosas y ha seguido teniendo cirugías de urgencia por otras cosas. Eso sigue pasando en el sistema de salud y sigue requiriendo sangre. Y se sigue teniendo pues un déficit y la necesidad de que acudamos a donar de manera altruista y no solamente cuando tenemos un familiar para el cual nos piden pues unidades de sangre que sustituir para las que va a recibir en alguna cirugía o en algún tratamiento. Todo eso sigue pasando, pero pues ahora tenemos esta contingencia sanitaria. Parte de los tratamientos, que seguramente ustedes los habrán escuchado, es con plasma, este componente de la sangre que ha sido utilizado en la gente que ya superó el COVID y ha sido utilizado, en algunos casos existen tratamientos preventivos y existen también tratamientos para la gente que ya tiene COVID y que no lo está superando. De eso vamos a platicar después de esta breve pausa. Estamos buscando concretar la comunicación con esta entrevista que teníamos programada sobre lo que está sucediendo en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, y para poder platicar de estos tratamientos con plasma y de en quiénes aplica y cómo funciona para donar, y también
para recibir. Antes de pasar a ello, me gustaría agradecer los saludos de Marisela, de Heriberto, y también hacer algunos comentarios sobre algunas denuncias anónimas que hemos tenido. Nos hacen referencia, nos dicen para ver si nos podían ayudar a conseguir respuestas de responsabilidad. En la primera pregunta nos dicen que cuánto tiempo lleva en atenderse y resolverse una queja en la Secretaría de Movilidad que se deja en el buzón, que le dijeron que no han tenido respuesta, que parecería que nada más se atiende con eficacia los reportes en redes sociales, que hicieron una denuncia anónima, que es algo simple, que se trata de un taxi con ventanas y cristal trasero polarizado, cosa que hasta donde recuerda esta persona, que nos pide no mencionar su nombre, que nos escribe desde Manzanillo, dice está prohibido para el transporte público. Pues sí, totalmente de acuerdo, eso está en la normativa vigente. No pueden llevar vidrios polarizados porque se tiene que poder ver el interior, es decir, esto ahí sí es estricto, ¿no? Se hizo una denuncia, nos dice esta persona, una denuncia anónima. No me queda claro si nos pide que no mencionemos su nombre o no, pero bueno, por precaución no lo voy a mencionar. Es un taxi al que pues se reportó que tiene placas A555 DVA. A555 DVA. Es un taxi que es un Nissan March y sí tiene los vidrios polarizados. Pues debe pensar que se ve muy bonito así, pero pues va en contra de la normativa. Tiene el folio de la queja, es el 2020-0234, es el folio de la queja. Después hizo otro reporte de un taxi que acá en Colima traía pues una cuerda amarrada a la cajuela para que no se abriera, es decir, que iba... que tenía la cajuela abierta, como que ya no cerraba. Pues yo no sé qué tanto qué riesgo implicaba o por qué le preocupa, pero bueno, el otro sí me parece que es una denuncia que amerita una respuesta de la autoridad, y creo que habría que revisar pues los protocolos de atención, no solamente que existan buzones y espacios para recibir denuncias, sino que se les dé un seguimiento. Y es importante que la gente que está denunciando, que se toma la molestia cuando es algo que tal vez ni siquiera le afectó a ellos, pero como buenos ciudadanos dicen, eso no está bien que esté sucediendo, le dedican el tiempo a presentar la denuncia, y del otro lado pues es un buzón que nadie ve y que nadie atiende, y si lo atienden, que no le informan al denunciante que se atendió, pues me parece que hay algo que revisar sobre estos protocolos en cuanto a la atención de quejas y denuncias en materia de movilidad, sobre todo ahora que estamos discutiendo otros temas en materia de movilidad, como los temas de los mototaxis, que a mí me parece que no hay vuelta de hoja, pues que los metan a la ley si los quieren meter a la ley, y habría que revisar si cumplen con las condiciones de seguridad en cuanto a la normativa mexicana vigente para ser utilizados para el transporte público. Pues porque son las motitos adaptadas, ¿no? A mí me parecen inseguras para el transporte público. Si es que aquí, que 2 cuadritas en la cabecera municipal de Cuauhtémoc y que no hay bronca, o que no salen aquí, nada más se mueven en quesería y no salen de ahí, pues pudiera ser, digo, no me toca a mí delimitarlo. A mí me parecen inseguras, si la autoridad cree que son seguras, pero esto tendría que estar determinado en la ley de movilidad. Y a mí me parece, la verdad, con el perdón de los alcaldes, el de Cuauhtémoc, el de Comalas, y en otro lado lo están promoviendo también, con el perdón de los señores alcaldes, pues a mí me parece que no se pueden sacar de la manga que ellos van a autorizar ciertos permisos. Y luego de pronto tenemos a funcionarios municipales que se ostentan como representantes de los mototaxistas cuando nosotros andamos buscando entrevistas. Pues uno puede empezar a sospechar si no tienen un interés económico, ¿no? Si no, será su business. Es una duda básica, ¿no? Pues está ostentando como representante de los mototaxistas un funcionario municipal de Cuauhtémoc de primer nivel,
pues uno empieza a sospechar, ¿no? Es como si el señor Martínez Brun de pronto nos tomara una llamada como representante de taxistas, pues dices, ¿qué onda, no? Es la autoridad. Y bueno, la autoridad municipal, me parece, y cualquier autoridad solo puede hacer lo que explícitamente la ley le ordena. No puede aprovechar los huecos de la ley. Oye, la ley no me prohíbe cobrar un impuesto por estornudar y voy a empezar a cobrar un impuesto. Pues no, señores, lo que la ley te faculta, nada más. Pero bueno, hasta ahí dejo el tema. Me gustaría conocer sus puntos de vista. Le vamos a pasar a la autoridad de movilidad estas denuncias, gracias a la persona que nos las compartió, y buscaremos darle seguimiento. Creo que nos dejó plantados nuestro entrevistado, ¿verdad? Lástima, porque es un buen tema, los que hemos padecido. Les puedo contar en lo que esto se resuelve, si concretamos la comunicación, y disculpen por andar aquí ventaneando detalles de producción de un programa en vivo, pero cuando hacemos un programa en vivo, pues estas cosas pasan, y si de pronto me ven batallando, patinando y que ya no sé qué decir, pues es porque a veces teníamos planeadas cosas que no suceden. Obviamente tenemos más información para compartir, pero pues uno se distrae con lo que estaba esperando, con lo que está tratando de concretar. Y en este caso, y entiendo el planteamiento de los funcionarios de la Secretaría de Salud, que ellos no están compartiendo sus teléfonos y nos piden que ellos comunicarse. Entiendo que en esta situación de pandemia, pues todo mundo anda consiguiendo los teléfonos de las autoridades sanitarias, porque fíjese que tengo un pariente que ya estornudó y no sé si me contagió de COVID, y que andan pidiendo ayuda e información por todas las vías, y que se tiene que respetar la privacidad de los funcionarios y funcionarias públicas. Bueno, sin embargo, pues quedaron de llamar 7:45, reconfirmamos, ni existe la palabra, pero reconfirmamos ayer, y bueno, estamos esperando esto. Lo que yo les puedo contar es la experiencia que yo he tenido con el COVID y con el intento de donar. Pues dicen que nos están llamando, no entra la llamada. Pues si nos pasan el número, le llamamos, ¿no? No se lo compartimos a nadie, prometemos no compartírselo a nadie. A ver, permítanme resolver esto y yo les cuento qué está pasando. Pues no sabemos por qué no entra. Bueno, yo les puedo contar lo que nos ha... Ahora sí ya entró, pues sí entraba. No nos estaba llamando. Bueno, ya. No hago corajes, ustedes disculpen, es importante, los que queremos donar, que tengamos la idea clara de cuáles son las condiciones para hacerlo. Y bueno, después de batallar con esto, puedo saludar a través de la línea telefónica con muchísimo gusto a Omar Guillén, jefe del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Omar, muy buen día, gracias por entrar en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes que todo, cuéntanos el tratamiento de plasma. Hemos escuchado dos cosas y quisiéramos saber si estamos en lo correcto y cómo está sucediendo aquí en el estado. Hemos escuchado tratamientos de manera preventiva para grupos de riesgo que pudieran, vía transfusiones de plasma de gente que ya tuvo COVID y tiene anticuerpos, de alguna manera prevenir el contagio o la afectación severa por el contagio. Y hemos escuchado también de tratamientos de gente que ya está en una situación grave por COVID y que buscan a través de transfusión de plasma con anticuerpos a COVID. Cuéntanos de qué se trata este tratamiento y cómo está funcionando aquí en lo local. Bueno, sí, pues el plasma es una terapia que ya se ha usado en otras pandemias como la influenza, ébola. El mecanismo de acción significa que normalmente con nosotros, cuando nos recuperamos de alguna enfermedad, formamos defensas que se llaman anticuerpos y quedan suspendidas en la parte líquida de la sangre que se llama plasma.
Entonces, normalmente esta terapia, bueno, o más bien esta ventaja, ha sido ya, pues como te mencioné, tratado y ha sido usada antes, ¿no? Actualmente en el contexto de COVID, se aprobó realmente, pues al ser una enfermedad nueva, hay muchos tratamientos que están en estudio. Dentro de estos tratamientos en estudio, en protocolo, está el uso del plasma de pacientes recuperados de COVID-19. Realmente consiste en todos los pacientes recuperados, ya que tengan defensas o anticuerpos, se les hace una extracción de la sangre y posteriormente esta extracción se fracciona y nos quedamos con el plasma. Luego, posteriormente, el plasma es transfundido en 2 a 3 dosis, dependiendo en diferentes días. Pero bueno, sí es importante decir que esta terapia fue únicamente aprobada como tratamiento experimental por la FDA y bueno, actualmente está regulada en México por la COFEPRIS y por el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Y está únicamente aprobado para el tratamiento de la enfermedad respiratoria crítica, para todos aquellos pacientes que se encuentren con ventilación mecánica. Es decir, no está aprobado para buscar de manera preventiva estar más fuerte ante un posible contagio. Sí, no, no. No está aprobada ni para prevenir la enfermedad ni para prevenir los síntomas graves en todos los pacientes susceptibles. Al ser realmente es una transfusión lo que se está haciendo, no es una transfusión de un derivado de la sangre. Entonces, realmente, pues, con todos los peligros que lleva, ¿no? Porque no solo lleva defensas del COVID, sino la sangre, no, digamos, el plasma lleva muchas otras sustancias, muchos otros anticuerpos, defensas propias del cuerpo, que no se sabe cómo pueden tratar y obviamente, si no es estrictamente necesario, pues se prefiere evitar el riesgo de someter a una persona a una transfusión. Entonces en toda transfusión hay muchos riesgos, a pesar de que se analice la sangre que se va a utilizar. Sí, claro. La transfusión de sangre o la sangre se estudia principalmente para los principales agentes o para las principales enfermedades infecciosas que pueden transmitirse, ¿no? VIH, sífilis, hepatitis. En ese sentido la sangre es segura. Pero al fin y al cabo la sangre no lleva un proceso de filtración y bueno, no existe, no podríamos filtrar todas las sustancias, todos los anticuerpos, todas las defensas, células que se tienen en el cuerpo y al fin y al cabo estamos transfundiendo un tejido humano de un cuerpo al otro, entonces no existe 100% seguridad de que no pueda haber una reacción inmunitaria de que el cuerpo receptor presente alguna reacción ante una sangre desconocida. Omar, nuestra audiencia es muy conocedora y sabe mucho de muchos temas, pero habemos algunos que somos medio ignorantes. ¿Qué es el plasma? Dentro de la sangre, ¿qué es el plasma? Con el plasma, bueno, es importante también mencionar la sangre, pues tiene varios compuestos, ¿no? Tiene una parte celular, digamos, que es donde se encuentra la hemoglobina, las plaquetas, células que se llaman leucocitos, macrófagos, y es la parte como que se encarga de las células, ¿no? Y existe otra parte de la sangre que es la parte líquida, el plasma, que es en la que va contenida, digamos, todas estas células, es la manera en la que se viaja, tiene la función de darle volumen al cuerpo, de llevar todas las sustancias, oxígeno, dióxido de carbono, a todas las partes del cerebro. Entonces la sangre está comprendida en estas dos partes. El plasma sería la parte líquida, digamos. ¿Y se separa el plasma o se hace una transfusión de todo, pero como solo importa el plasma, se hace referencia al plasma? Bueno, normalmente la sangre puede llevar varios procesos. De los donadores obtenemos la sangre total, la sangre completa, así tal cual como es producida, y ya posteriormente en los laboratorios, en los bancos de sangre, esta se separa en diferentes componentes y por diferentes mecanismos. Es también importante decir que existen varios mecanismos para poderla separar, y se pueden separar en concentrado de eritrocitos, que es la que conocemos propiamente como transfusión de sangre, que es lo que nos están transfundiendo, hemoglobina. Cuando se nos baja la hemoglobina,
ahí se indica un concentrado depositario, pero hay concentrado de plaquetas, hay concentrado de leucocitos, hay plasma, y bueno, y cada producto tiene una indicación diferente. Por eso decimos que cuando donamos con una donación, podemos salvar hasta 3 vidas, porque nuestra sangre se puede dividir y separar en 3 diferentes componentes que pueden ser usados en 3 diferentes enfermedades. Omar, ¿me podrías aguantar en la línea un minutito para hacer una pausa breve y preguntarte un par de cosas más sobre este tema? Sí, claro, sin ningún problema. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando con Omar Guillén. Él es jefe del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Colima. Omar, estamos platicando, ya nos contaste un poquito la teoría sobre el plasma, lo que está aprobado para este tratamiento, los componentes de la sangre y los riesgos que hay en toda transfusión sanguínea. Suponiendo, como es el caso, y creo que puedo utilizar mi caso para orientar a toda la gente que haya superado el COVID y que quiera donar para pacientes, sobre todo entendiendo que se utiliza para pacientes que están graves, ¿no? Yo tuve COVID, superé el COVID, ya estoy bien. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar de que superé el COVID? ¿Cómo mido esto para decir ya puedo donar? Bueno, para donar es importante decir que los donadores de plasma tienen que cumplir, pues, punto número 1, todos los criterios de donación de sangre. O sea, sanos, que no tengan tatuajes mayores a 1 año, bueno, que sean adultos, que sean mayores de edad y todo esto. Agregado a esto, lo ideal es que tengan una prueba positiva para el virus por SARS-CoV-2, por PCR principalmente, o sea, que una prueba que comprobemos. Y idealmente deben haber pasado al menos 14 días de que ya no hay ninguna sintomatología, ya que ya no hay tos, de que ya no hay fiebre, dolor de cuerpo, nada. Es decir, aproximadamente 1 mes de que comenzaron a tener síntomas, de ¿no? hecho, Porque... sí, ajá, así es. Y de hecho, idealmente se espera que después del día 28 sea la donación de sangre, porque a partir del día 28 o del día 21 aproximadamente, pero después del 28 ya se puede ver que hay una adecuada cantidad de anticuerpos, de defensas, que son para neutralizar justamente el virus del SARS-CoV-2. Eso es lo que estamos buscando, transfundir defensas. Y en términos de temporalidad, esta es la mínima que requiere haber pasado, pero ¿cuánto la máxima? Porque entiendo que hay dudas sobre cuánto duran los anticuerpos, ¿no? Sí, los anticuerpos duran para toda la vida, pero se mantienen en niveles altos, que ya está bien especificado en los estudios cuánto anticuerpos debemos de medir. Normalmente duran del día 21 hasta los 3 meses después del inicio de los síntomas. Estos anticuerpos, obviamente se busca que sea obviamente antes de los 3 meses, ¿no? Digamos que entre el día 21 al segundo mes sería que todavía serían candidatos para hacer una donación de plasma. Entonces, segundo mes y todavía quizás tercer mes después de que te contagiaste, es como la ventana de tiempo en que puedes ser donante. ¿Qué otras características? Porque además del resto, ¿no? De la gente, supongo que aplica lo mismo, el tema de tatuajes, de prácticas sexuales de riesgo, de consumo de drogas y de todo eso que te preguntan cuando vas a donar sangre. ¿Qué otras adicionales consideraciones se debe tomar para este tratamiento? Pienso yo, por ejemplo, que muchos de los que padecimos COVID, pues seguimos algún tratamiento con medicamentos. Y algunos de estos tratamientos pues permanecen aunque ya haya superado la enfermedad. ¿Qué otras consideraciones se deben tener? Bueno, sí, aparte de todos estos que mencionas, idealmente el paciente ideal para transfusión de plasma es un paciente adulto que mida, o al menos que pese más de 70 kilos y que mida... en caso de hombres, obviamente, ¿no? Sí, en caso de hombres, ¿no? ¿En caso de mujeres? En caso de, bueno, realmente lo que estamos buscando es un buen volumen de sangre. Entonces, estamos buscando un peso mayor, principalmente de 60 kilogramos, ya sea en hombres y mujeres, pero que vaya acorde a la edad, a la estatura, perdón. 1.70, 60, sí, o sea, no... Claro. Sí, o sea, no gente muy, muy, muy delgada.
¿no? Ajá, no, gente muy delgada, porque realmente es para el procedimiento que se lleva para obtener el plasma, se hace mediante un procedimiento que se llama aféresis. Este procedimiento es una máquina de filtración, pero digamos que la filtración se hace, se conecta la máquina a las venas del cuerpo, la sangre se extrae por medio de la máquina, se separa por medio de microscopía, por medio del tamaño de las células, y por ahí se separa el plasma de las células. Ahí digamos que esa máquina puede separar plasma, plaquetas, leucocitos, hemoglobina y así. Y posteriormente esta misma máquina vuelve a introducir el resto de sangre al cuerpo nuevamente. Es un procedimiento que tarda aproximadamente una hora para el procedimiento de extracción. Si están tomando algún medicamento, ¿se puede donar o depende de cuál? Depende de qué medicamento, pero pedimos o se recomienda que al menos 7 días después de la última ingestión del último medicamento. Perfecto. Dependiendo. En términos prácticos, la gente que esté interesada, que nos esté escuchando, ¿a dónde acudir? ¿Es algo que solo están haciendo en el Centro de Transfusión Sanguínea del Estado o también seguramente en el de el IMSS? Cuéntanos un poquito sobre ello y sobre cuál es el procedimiento en términos prácticos. Sí, de hecho, bueno, es importante decir que ahorita, actualmente, en este momento, no se está haciendo plasma convaleciente en Colima, debido a que obviamente va a ser al ser un medicamento experimental, está únicamente autorizado para ciertos hospitales y para ciertos bancos de sangre. Tiene que otorgarse un permiso del Centro Nacional, tiene que darse una licencia especial por parte de COFEPRIS, y bueno, se tienen que cumplir con ciertos requisitos. Actualmente en el Centro Estatal de la Transfusión de Colima se están haciendo los trámites, todas las adecuaciones que son solicitados por estas dos instancias para poder... en el banco de sangre del IMSS sí lo están haciendo, ¿no? Tampoco, no, aquí no. El protocolo que se está haciendo en el lugar más cercano es en Centro Médico de Occidente, y bueno, actualmente aquí en Colima tampoco se está haciendo el plasma, tampoco en el IMSS. Qué raro, pues porque yo estuve en conversaciones y me descartaron por los medicamentos, yo entendí que sí lo estaban haciendo, pero bueno. Sí, lo que hacen se extrae y se envía a Guadalajara. Ah, ya te entendí. Para el estudio. Ok, pero si la extracción, si hay algún interesado en donar, claro, ¿tiene a dónde acudir o no? Sí, claro, o sea, obviamente les pedimos que se mantengan en contacto, nosotros estamos apresurando el protocolo para tenerlo pues en lo antes posible, y pues mantenerse en contacto en nuestras redes sociales, en las redes sociales del gobierno, para que en cuanto tengamos listos las licencias sanitarias, pues podemos iniciar. Mientras, pues a acercarse al banco de sangre del Hospital General de Zona número 1, que está ubicado en Villa de Álvarez, para ver si son candidatos a donar. Y ellos lo están enviando a donde nos decías, ¿no? Así es. Perfecto, Omar, te agradezco mucho tu tiempo y la información compartida. Muy buenos días. No, aquí muy buenos días, a ti. Omar Guillén Conde, jefe del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, que nos explicaba pues todo lo necesario para saber si podemos ser donantes de plasma para pacientes graves de COVID. Permítanme hacer una pausa breve y al regresar estará con nosotros vía telefónica José Manuel Romero, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Gracias por continuar con nosotros, son las 8 de la mañana con 13 minutos y saludo a través de la línea telefónica al presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional aquí en Colima, José Manuel Romero. José Manuel, muy buen día. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de platicar contigo y con todo el auditorio. Tienes pues poco más de un mes y 2 días de haber asumido esta dirigencia estatal del PRI. La semana pasada se anunciaron una serie de nombramientos de, quienes te van a acompañar en este comité directivo estatal, en esta complicada labor que viene para ustedes en lo político, en lo electoral. Cuéntanos un poquito del trabajo que has hecho y de esta serie de nombramientos. Algunos de los que nos escuchan ya sabrán de ellos, pero para los que no,
quiénes te acompañan en el comité directivo estatal y cuál fue la idea detrás de estos nombramientos, cuál es el diseño del equipo para resolver qué problemáticas o llegar a qué objetivos en el PRI estatal, José Manuel. Así es, Miguel Ángel. Bueno, pues primero, muchas gracias, como te lo decía, por esta oportunidad. Y bueno, desde que llegamos al partido, lo primero que hicimos fue conocer a fondo un diagnóstico de en qué situación nos encontrábamos, en todos los sentidos, desde lo financiero, lo administrativo, los términos jurídicos del periodo estatutario de cada sector y organización, comité municipal, sector y organización municipal. Y luego nos dimos a la tarea de revisar muy bien cada una de las carteras del comité directivo estatal para hacer un análisis a fondo sobre este yo lo llamo el primer saque de nombramientos, porque ya el día de ayer hicimos otro nombramiento y la siguiente semana estaremos incorporando a más compañeras y compañeros priistas que tienen pues muchas ganas de trabajar y de empezar a sumar. ¿Cuál fue la tónica para poder sacar este primer grupo de nombramientos? Que todas y todos los priistas que nos acompañan en el comité directivo estatal tienen primero una lealtad probada al partido, tienen un espíritu de servicio acreditado, tienen también experiencia política que hoy más que nunca la necesitamos. Yo creo que la sociedad está viendo que no puede haber improvisados en la política ni en la toma de decisiones, que tiene que haber gente con experiencia y gente que haya acreditado con resultados pues su actuar en política, y eso es lo que buscamos nosotros en el comité directivo estatal. ¿Cómo se mide, perdón que te interrumpa, cómo se mide la lealtad al partido? Pues cómo se mide la lealtad, demostrando en los tiempos más difíciles que uno está al servicio, a las órdenes y a lo que indique el partido, Miguel. Así se mide la lealtad. Se mide también demostrando que en las situaciones más complicadas uno no abandona al partido. Se mide la lealtad que cuando a lo mejor no te designa el partido candidato, tampoco te vas. Así se mide la lealtad, Miguel, porque pues en los tiempos de bonanza, pues para todos es fácil a lo mejor, pero en los tiempos difíciles es donde hay que demostrar la lealtad y el cariño y el amor al partido. Y todas y todos los nombramientos que se dieron, todas y sin excepción, han demostrado eso al Partido Revolucionario Institucional. Y hoy más que nunca necesitamos también reagrupar al PRI, porque yo lo he dicho desde el día 1 de mi llegada, se dejó de hacer política, se dejó de cuidar a los priistas, se dejó de apapachar, se dejó de atender, se dejó de agradecer, se dejó de conjuntar y escuchar a todas las fuerzas políticas del partido, y por eso también hubo mucha gente que ante esa desatención, que ante esa falta de interés del propio partido, pues se alejó. ¿Nos pudieras contar para la parte del auditorio que no domina todos los nombramientos que se han hecho, algunos que pudieras destacar y la lógica detrás del diseño del equipo que te acompaña en el comité directivo? Sí, mira, está nombrada en la Secretaría primero mi secretaria general, que es Betsaida Pinzón, una joven priista de capacidad probada, con una trayectoria de escalafón en el partido, que comenzó desde las filas del Frente Juvenil y que ha venido escalando en base a su esfuerzo, su trabajo. Hoy es la secretaria general, o sea, la número 2 del partido, con también una trayectoria educativa y administrativa muy importante. Segundo, a partir de ahí viene la Secretaría de Organización, que es la responsable de empezar a armar toda nuestra estructura de cara a la próxima elección. Es la licenciada Viviana Fonseca, una compañera también de mucha experiencia, su militancia sobre todo en el sector del OMPRI, que es el Organismo Nacional de Mujeres Priistas, y con mucha mano izquierda y mucha camaradería también en el tema de armar nuestras estructuras. Está en la Secretaría de Acción Electoral el licenciado Omar Alejandro Vergara, que se ocupa ahí mucha experiencia, porque es empezar a preparar todos nuestros representantes de casillas, representantes generales,
toda esta parte de abogadas y abogados que se necesita capacitar para cuidar muy bien toda la parte electoral. De ahí viene el secretario de Operación Política, es el profesor Carlos Cruz Mendoza, tú lo conoces. El profesor Carlos Cruz tiene esta cartera de operación política que tiene que, pues, consensar, cuidar los grupos cuando a veces hay diferencias entre grupos políticos. ¿Y por qué Carlos Cruz? Porque Carlos Cruz fue secretario de Educación, fue diputado local, fue diputado federal, fue alcalde, fue delegado federal, coordinador de la fracción, pero sobre todo, lo que te decía al principio, con lealtad y con un gran cariño al partido, y que cuando fue aspirante al gobierno del estado y no se le dio la candidatura, ahí está en el partido, y fue de los primeros que cuando llegué al PRI me dijo: José Manuel, a mí el PRI me ha dado mucho, aquí estoy para devolverle, y en lo que se necesite, aquí estoy para ayudar. Y por eso lleva esa cartera. Veamos dos o tres carteras que antes no existían. Una que es la de asuntos del transporte y de movilidad, porque hay que darle atención a todos los empresarios, dueños de camiones, de autobuses, de taxistas, de concesiones de camiones de volteo. Y esa cartera la lleva Alberto Medina, que fue dirigente de la CTM, que es dirigente de la CTM en Manzanillo, expresidente del PRI de Manzanillo, exregidor, con una gran experiencia también en estos temas, y ya está trabajando y estamos actuando en esta causa del transporte, que también para nuestros sectores como CTM y CNOP, pues es una de las principales causas que abanderan y que además están muy atentos para que a sus agremiados les vaya bien. Creamos también una cartera de asuntos portuarios. Colima tiene en el puerto de Manzanillo uno de sus principales pilares de desarrollo económico, Miguel Ángel, y no había desde el partido una atención hacia el sector portuario. Hoy creamos esa cartera, la lleva la compañera Dulce Salas, que también es de Manzanillo, que ya fue diputada federal, que ya fue presidenta del partido, y que tiene también toda esta experiencia legislativa que se necesita para entender muy bien a los empresarios y todo lo que conlleva el desarrollo portuario, para que podamos tener la atención del PRI hacia ellos. Está la cartera también de enlace legislativo, porque estaba todo disperso, cada diputada, cada diputado... nada más son tres, dirigente, nada más son tres. Sí, pero trabajaban de manera dispersa. El partido no sabía cuál era la agenda legislativa, no sabía qué estábamos proponiendo, y precisamente creamos la coordinación de enlace legislativo para estar en consonancia, en acuerdo, y ya estamos trabajando con nuestras diputadas en este sentido. Lleva el ingeniero Arturo Velasco Villa esta coordinación, que fue diputado local, fue alcalde, fue coordinador del Congreso, y con una lealtad también, te digo, probada, y con una experiencia en el tema legislativo. Dirigente, perdón que meta cizaña, pero dijiste solo que están trabajando con las diputadas, con el coordinador de los de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, ¿no? ¿O ya lo haces fuera? ¿O qué? ¿Cuál es la situación con el diputado Rogelio Rueda? No, la primera reunión que tuvimos, el diputado no pudo estar conectado, es por eso que menciono esto, porque lo hice público también, mi primera reunión de manera virtual, no pudo ser presencial, pero ha estado ya en comunicación con el coordinador de enlace legislativo, que es el ingeniero Velasco Villa, y que estamos, te digo, en este acuerdo de seguir trabajando, ¿no? Creamos la coordinación de regidores de municipios de oposición, que lamentablemente tenemos 8 municipios que no tenemos alcalde, y entonces nuestros regidores de oposición también son la figura política más importante en ese municipio para nuestro partido, porque son compañeros que no alcanzaron la mayoría de la votación, pero sin duda alcanzaron una votación muy importante para estar en el cabildo, y ahí el PRI también tiene que saber qué se está presentando, cuáles son los puntos de acuerdo, cuáles son los días de sesión de los cabildos, y también dándoles todo el respaldo. Son algunas de las carteras, Miguel, que te quiero platicar. Creamos también la cartera de cuidado del medio ambiente, la lleva el ingeniero Pedro Martínez, un destacado priista de Cuauhtémoc. Entonces,
Bueno, son parte del equipo, ¿no?, que te estará acompañando. Y decías lealtad al partido, y luego qué bueno que estuve revisando, porque tuve cierta confusión y dijiste Omar Vergara, ¿verdad? No Hugo Vergara. Omar Vergara. Omar Alejandro sí, Vergara. Sí, porque luego me brincaron los cables ahí se me cruzaron los cables con los nombres y el tema de lealtad al partido y demás, y me estaba acordando de un proceso electoral que tú recuerdas bien. Omar Vergara es quien recibió un nombramiento. Omar Alejandro Vergara, un compañero priista también, muy competente en el tema electoral, y que incluso había estado ya en esta secretaría hace algunos años, y que lo habían despedido precisamente por a veces no comprender o entender la importancia de este cargo, ¿no? Pero hoy regresa a la Secretaría de Acción Electoral y nosotros ya estamos trabajando y estamos pues dándole curso a todo lo que tenemos que hacer en el partido. Dirigente, brevemente, ¿cuál es el diagnóstico que se hace? O sea, ¿en qué tan complicada es la posición que es en la que están? ¿Qué tan difícil situación en términos político-electorales después de que por mucho tiempo pues el PRI fue el partido mandamás en el estado de Colima? ¿Cuál es el diagnóstico que haces y que en conjunto han hecho en el Comité Directivo Estatal? Pues mira, yo creo que nuestro mejor diagnóstico son los resultados que obtuvimos en el 2018. De 10 ayuntamientos solo ganamos 2, de 16 distritos electorales no ganamos ni uno, ¿no? De las posiciones federales solo obtuvimos ninguna de las 2 diputaciones federales, y en el Senado llegamos, o bueno, más bien llegó en ese momento uno de nuestros partidos aliados, gracias al PRI, la senadora del Verde, Gaby Benavides, es senadora, y obtuvimos esa primera minoría. Ese es el diagnóstico, Miguel. Entonces la gente nos dijo... Sí, pero ¿cómo, no, qué calificativo le pondrías a eso? Porque hay algunos que eso lo ven muy bien y hay algunos que lo ven muy mal. ¿Quién lo puede ver bien? O sea, nadie puede catalogar que el PRI le fue bien en 2018 cuando a nivel nacional quedamos en tercera fuerza política y cuando a nivel local no ganamos ningún distrito electoral local. ¿Están en la lona, podrías decir? ¿O es... No estamos en la lona. ¿Estuvieron en la lona? Caímos a un lugar donde la gente nos dijo lo que no quería. Entonces eso hay que entenderlo. Y hay que, a partir de ahí, empezar a construir, primero, que la gente vuelva a confiar en el partido, porque sabe que el partido se equivocó y hay que remendar esos errores para empezar a prepararnos de cara al 2021. ¿Y a dónde es a dónde quisieran llegar? Es decir, ¿cuál es el objetivo de cara al 21? Pues mira, el objetivo de un partido político, Miguel, es ganar la elección. Ese es el objetivo de un partido político. Preparar a sus candidatos para ganar las elecciones a través del voto. Y el voto se gana con la confianza del partido hacia los ciudadanos. ¿Te has trazado algún objetivo cuantitativo? Porque hay muchos cargos que se van a renovar en el 2021. Bueno, mira, ahorita cada quien tenía el ánimo desencajado, había desánimo entre los priistas. Y hoy no te digo que estamos ya listos, no, lo que estamos haciendo es reagrupándonos. El partido está trabajando en reagrupar, en escuchar, en conformar otra vez esta fuerza del PRI a través de los diferentes grupos y fuerzas políticas. El camino que nos hemos trazado, Miguel, qué bueno que lo comentas, porque muchas de las personas mencionaron que varios de los que fueron nombrados como secretarias y secretarios del Comité Directivo Estatal, pues que a lo mejor ya se les había visto, otros comentarios eran que nunca les habían visto, que quiénes eran. Entonces, bueno, hicimos una compilación de gente con experiencia, con capacidad, con trayectoria, con lealtad, como te dije, pero que quede bien claro, ninguna y ninguno de ellos son candidatos. Todos ellos ahorita son secretarios del Comité Directivo Estatal que vienen a ayudarnos, ¿no? Como entonces, tampoco tú eres candidato, ¿no? No, a ver, yo soy presidente del partido. Y sí, entonces, porque algunos le han dado una lectura a esto de ya hacerte candidato a la gubernatura. No, a ver, yo estoy pensando, actuando y trabajando todos los días con el cargo que tengo, que es presidente del Comité Directivo Estatal. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, conformar al partido de manera fuerte,
de cara precisamente al proceso que vamos a enfrentar en el 21. Pero no me quiero distraer de estos 4 puntos que es bien importante para la ciudadanía, Miguel, que lo tengamos claro. El PRI está basando su próximo triunfo electoral en 4 cosas. Lo primero, que tendremos que presentar grandes candidatas y candidatos. ¿A qué me refiero? Candidatas y candidatos que tengan el respaldo social. No vamos a presentar a candidatas y candidatos que por ser amigos del presidente del partido, de algún sector, alguna organización, que por tener amistad o parentesco, solo por ese hecho vayan a ser candidatas y candidatos. Vamos a presentar a candidatas y candidatos que tengan el respaldo de la gente, que tengan también una honestidad probada, porque ya también la gente nos dijo lo que no quieren los candidatos, que tengan un trabajo de partido, una militancia acreditada y sobre todo un verdadero espíritu de servicio. 2, necesitamos también presentar con nuestras candidatas y candidatos grandes propuestas que hoy la gente necesita escuchar, pero además con idea y con claridad de cómo implementar estas propuestas. Por eso te decía que la experiencia en el trabajo es muy importante para obtener buenos resultados que hoy no los estamos teniendo. 3, el PRI se ha distinguido por tener una gran estructura y en eso también nos estamos metiendo a fondo desde el día 1 en conformar nuestra estructura, en aceitarla y en prepararnos de cara al proceso electoral. Y 4, algo que estamos haciendo hoy contigo, tener una excelente comunicación hacia el interior del partido y una excelente comunicación hacia el exterior, hacia los ciudadanos, hacia todas las personas que estén ya haciendo un análisis de los partidos políticos. Queremos también que el PRI tenga una comunicación muy fluida, muy directa, de mucho contacto con la ciudadanía. Dirigente, al interior del propio tricolor y también algunos pues amantes de la grilla desde el exterior han querido leer en los nombramientos cómo se está conformando el comité directivo estatal respecto a los grupos que hay en el priismo colimense. Y que si es este comité anguianista o que si es fernandista o que si tiene influencia el gobernador Ignacio Peralta. ¿Qué le dirías a la gente que entra si estuvieras en una sobremesa después de una comida y estuvieran discutiendo esto? ¿Se ha entregado el partido al anguianismo, al fernandismo? ¿Hay influencia del gobernador? ¿Qué contestarías? No, yo les diría a todas y todos que hay priistas, Miguel Ángel, que hay priistas con ganas de trabajar y con espíritu de servicio. Yo lo dije, el PRI no tiene dueño. El PRI no tiene un nombre de algún líder político o servidor público solo por el hecho de haber ocupado cargos hasta los más altos en nuestro estado. El PRI tiene una conformación de hombres y mujeres con mucha honestidad, con mucha capacidad de trabajo, con muchas ganas de servirle al partido por todo lo que el PRI también le dio a todos estos compañeros. Entonces, es decir, ni Mario Anguiano ni Fernando Moreno son dueños del PRI estatal. No, ni Mario Anguiano, ni Fernando Moreno, ni Ignacio Peralta. Ni Ignacio Peralta son dueños del partido. El partido no tiene dueño. El dueño es la militancia, sus militantes. El consejo político es quien toma las decisiones trascendentales. ¿Pero tienen influencia estos personajes? No, a ver, yo creo que cada exgobernador, cada gobernador en turno elige un equipo de trabajo que lo acompañe en sus tareas administrativas y también en las tareas del partido, y que en ese momento, bueno, se trabaja con mucha lealtad y mucha honestidad. Pero a ver, es como si me dijeran, bueno, Romero, ¿de qué grupo es? Solo porque yo empecé a trabajar con el profesor Gustavo Alberto Vázquez Montes cuando tenía 22 años, cuando fallece el profesor Silverio Cavazos me ratifica, y entonces en ese momento primero me decían que era de Gustavo, y luego me decían que era de Silverio, y luego cuando llega Mario Anguiano y que me dan la oportunidad de ser candidato a diputado local, entonces tenía que ser del gobernador Mario Anguiano, y luego en la elección del licenciado Ignacio Peralta, pues decían que era de ese grupo, ¿no? Entonces, yo he militado en el PRI. Y algunos también te asumían como parte del grupo político del exgobernador Moreno Peña. Y no sé por qué. O sea, porque la verdad, con el licenciado Moreno
quien lo aprecio y lo respeto. Incluso cuando yo empecé en el Frente Juvenil, pues él era gobernador, y claro, un gran gobernador, pues, que transformó el Estado, que hoy se siguen recordando las obras que se hicieron, su gran capacidad de gestión en la Universidad de Colima, que la transformó, la renovó y puso a Colima en los primeros lugares a nivel nacional. Y para todos los jóvenes que en ese momento estábamos haciendo política, era la figura más importante del Estado, y te lo digo, teníamos una gran relación y además una gran comunicación con él, y que hoy sigue siendo también una de las figuras políticas más importantes del PRIismo. Pero yo creo que es equivocada la percepción de decir que algún militante pertenece o obedece a algún exgobernador solo por el hecho de haber trabajado o haber participado durante su mandato. Dirigente, entonces no eres ni anguianista ni fernandista. Te lo dije, yo soy un priista convencido de su lealtad al partido, y creo que en mi actuar se ha visto esta trayectoria de un servidor en el interior del país. Oye, llamó mucho la atención que el día 15 de agosto, desde las cuentas oficiales del partido, se felicitara al ex gobernador Mario Anguiano, desde el partido, y sobre todo, y lo digo respetuosamente, con todas las cosas que en materia de fiscalización han sucedido, pues, y con pendiente, recordarás tú, que él fue a entregarse a la fiscalía y que le dijeron, no, pues mejor pasa a la Secretaría de Finanzas. ¿Cómo tomaste esta decisión? Porque hay un mensaje político detrás de la felicitación al exgobernador. Bueno, a ver, el licenciado Mario Anguiano fue gobernador del PRI, de las filas de nuestro partido. Es un cuadro que fue o que obtuvo el cargo más importante en el Estado, y que lo ha dicho, que sigue siendo priista. Y el presidente del partido tuvo una cortesía política con quien fue gobernador de nuestro Estado, y que fue su cumpleaños. Yo creo que hay que darle todo la justa dimensión. No fue ni más ni menos, fue una cortesía política de una figura política muy importante, y que bueno, pues yo creo que el cumpleaños es una ocasión propicia para felicitarlo, para desearle que le vaya bien, y fue en ese tenor, Miguel. ¿Cuál es tu posicionamiento sobre este proceso que se dijo que se inició para cobrarle, creo que más de 500 millones de pesos? ¿Cuál es mi qué, perdón? ¿Cómo ves, derivado de toda la labor de los AFIC, de todo el procesamiento de la fiscalización en el Congreso del Estado, pues esto terminó en una sanción económica superior a 500 millones de pesos que se supone que se intentará cobrar al exgobernador Mario Anguiano? Pues por eso llama la atención esta felicitación. Mira, yo creo que, a ver, lo que mencionas es bien importante. El PRI no va a solapar un solo acto de corrupción, ni va a proteger a ningún militante que haya hecho actos de corrupción. Es la tónica de nuestro presidente nacional, Alejandro Moreno, y además es la tónica de un servidor y la convicción propia. Porque si al PRI algo le ha hecho daño, es que las personas, y no el partido, en el partido, en sus documentos básicos, en la declaración de principios, no está en ningún lado que los militantes o los que ocupan algún cargo de representación o algún cargo de dirección en los gobiernos tengan que ser corruptos, tengan que estar robando y tengan que estar manchando al PRI. En ningún lado está. Ni solapando a quienes hacen eso. Mucho menos solapando, Miguel. Entonces, nuestro partido, yo creo que eso es también una de las cosas que más daño nos hizo. Porque el partido, si tú lees la declaración de principios, sus documentos básicos, su programa de acción, su plataforma electoral, son grandes escritos, grandes documentos, grandes ideas de transformación y de desarrollo para el país. Pero ya basta de estar un día y otro también diciendo que el PRI, porque el PRI lo que se ha preocupado es por transformar al país, por hacer las cosas bien, por escuchar a su militancia, pero lamentablemente hay personas que a la hora de llegar a los cargos se sirvieron con la cuchara grande. Eso hay que denunciarlo ahora, y en eso el partido ha estado cambiando, y en eso el PRI, lo que sí te digo, que en Colima no va a solapar
ningún acto de corrupción de algún militante o de algún funcionario que por el PRI está en el cargo y que nos vayamos a hacer de la vista gorda. O sea, la lealtad partidista no está por encima de eso. No, la lealtad partidista no está por encima de eso, porque la lealtad partidista también no está que la gente se aproveche de su cargo para enriquecerse o para cometer actos de corrupción manchando el nombre del partido. Dirigente, algo que no te haya preguntado que quisieras agregar, obviamente seguiremos en una conversación continua a lo largo de los siguientes meses, pero algo que no te haya preguntado que quisieras tú agregar. Pues simplemente, Miguel, decirte que hoy en el PRI también, una vez que nombramos, estamos ya tratando de empezar con programas de apoyo a la ciudadanía, porque hoy se vive una pandemia en el tema de salud, que lo hemos visto a nivel nacional, el mal manejo que se le ha dado del 19 de marzo, que fue el día más o menos que empezó, al día de hoy, 20 de agosto, pues llevamos ya casi, que son 56, 57 mil muertos, o sea, un incremento diario de casi 1,000 personas que mueren por el mal manejo que se le dio a la pandemia. Entonces, después de esta crisis de salud, ya estamos viendo la crisis económica. Muchas de las personas han perdido su trabajo, muchas de las personas también han tenido que sacar a sus hijos de escuelas privadas para poder llevarlos a las escuelas públicas. Muchos de las familias tienen miedo de cerrar sus empresas. Entonces, en el PRI estamos entendiendo esto y queremos en los próximos días también arrancar con programas que puedan ayudar a la población para enfrentar estos grandes problemas que estamos viviendo a nivel nacional y que el PRI no puede cerrar los ojos ante eso. Y los estaremos presentando en próximos días, además también, como te decía, de una gran comunicación tanto interna como externa, y ya preparándonos pues de cara al próximo proceso electoral en el análisis y selección de candidatas y candidatos que estaremos presentando el próximo año. Te agradezco tu tiempo y la información y puntos de vista compartidos con el auditorio. Gracias, dirigente. No, hombre, al contrario, Miguel, te agradezco muchísimo a ti la oportunidad y un fuerte abrazo también para todos los auditores. Saludos. José Manuel Romero, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Le agradezco a toda la gente que ha dejado sus comentarios, como a Teo, vía Facebook, que nos dejan algunos comentarios. Lo único que diría yo, para poder nosotros transmitir a nuestros entrevistados algún comentario, yo pediría respeto antes que todo. Y en cuestión de básica de si se acusa en algo en específico, bueno, que expliquen a qué se refieren y con base en qué, porque pues para poder tener un diálogo respetuoso, respetando yo los puntos de vista de cada uno, y es importante, y este espacio será plural y habrá panistas, gente de Movimiento Ciudadano, morenistas. Todos tendrán espacios para reflejar en este espacio la pluralidad que existe, la pluralidad política que existe en la sociedad colimense. Permítanme hacer una pausa breve y continuamos. Bueno, el día de ayer se llevó a cabo una mesa de análisis entre las organizaciones México Evalúa y la Fundación Frederick Naumann, para hablar de un problema muy complejo en nuestro país, que es la desaparición forzada. En esa mesa de análisis se presentó un informe sobre el problema de las desapariciones en general en nuestro país, y para platicar de ello saludo a través de la línea telefónica con muchísimo gusto a Cristel Rosales, investigadora senior del Programa de Justicia de México Evalúa. Cristel, muy buen día, gracias por tomarnos la llamada. Muy buen día, Miguel Ángel, y a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Entiendo que es un tema complejísimo, solo tenemos unos cuantos minutos para tratar de abordar un tema muy complejo, pero cuéntanos, en el trabajo que ha hecho México Evalúa, ¿cuál es la fotografía de este problema de las desapariciones en el país? Sí, pues mira, el problema de la desaparición es una herida abierta que no solo la podemos ver en retrospectiva respecto de la cantidad de personas que han desaparecido a la fecha, sino de las que siguen desapareciendo. Nos parece importantísimo que este tema esté en la agenda pública, que los distintos pues miembros del Estado mexicano tomen conciencia de la dimensión, de la gravedad,
y podamos empezar a ver pues pautas que nos lleven a empezar a enfrentar el problema. Un poco lo que veíamos es que a la fecha pues tenemos ya un registro de 74,694 personas desaparecidas. Esto al día 18 de agosto. Es algo que de entrada nos debería de estar moviendo a toda la sociedad y a todos los que habitamos México. También se tiene un registro de 3,978 fosas clandestinas, de las que han exhumado 6,625 personas. Pero aquí lo importante es, esto es un fenómeno creciente que afecta de manera diferenciada a hombres y a mujeres. Veíamos que en el caso de niños, niñas y adolescentes afecta mucho más a mujeres, mientras que en el caso de adultos, ya jóvenes, se afecta más a hombres, ¿no? Entonces, aquí todas las instancias... Y preocupante lo que pudiera haber detrás de esta separación que haces, ¿no? Porque entonces están robando a niñas, o puede haber fenómenos relacionados con la trata, ¿no? O ¿qué es la lectura de esta separación que nos hacías que haces? Sí, completamente. Esta es una información que no podíamos conocer antes. Siempre ha sido una batalla lograr que se publique información sobre lo que está sucediendo. Sabemos que aún así hay una alta cifra negra, hay muchos delitos de los que no conocemos, pero tan solo de lo que conocemos, pues esta es la fotografía, empezamos a conocer estos datos y es justamente donde todas las autoridades, específicamente las fiscalías, tendrían que estar orientando la investigación para identificar esto justo que comentas, para identificar patrones, para identificar estructuras criminales, para identificar pues posibles causas que estén explicando pues estas diferencias y esta dimensión en términos de las desapariciones. Ya en la mesa de análisis que teníamos nos comentaba la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda la desarticulación que hay entre instituciones, por un lado las comisiones de búsqueda operando, tratando de salir a campo, haciendo lo posible con los pocos recursos que tienen, y por otro lado las fiscalías, pues que operan a puerta cerrada, que siguen viendo al resto de las instancias como si fueran sus auxiliares, pero no comparten información, y sobre todo aquí lo preocupante no solo es la desarticulación, sino que la investigación se queda en el papel, se queda en un escritorio, no sabemos exactamente cómo se están haciendo esas investigaciones y pues desgraciadamente en muchos casos pues no podemos esclarecer los hechos y no podemos explicar qué fue lo que pasó ni encontrar a nuestros desaparecidos. En cuanto a regiones del país, estados del país, entiendo que es un fenómeno que no ha golpeado en todas las latitudes por igual. Presentabas un mapa donde, por tasa, Colima es el segundo estado con la mayor tasa, solo después de Tamaulipas. Sí, esto sorprende. Nosotros justo para poder comparar entre entidades, sabemos que pues la pérdida o la desaparición de nuestros familiares pues es igualmente importante, pero sí es necesario ver este fenómeno en términos de su dimensión en el país en general y en cada una de las entidades. Y justo eso veíamos, ocupamos tasas para poder ver respecto a la población de cada estado, qué tantos desaparecidos existen, y ahí es donde Colima pues se registra como el segundo en la lista, solo seguido de Tamaulipas. En el caso de Colima se registra una tasa de desaparición de 157.7 desaparecidos por cada 100,000 habitantes. Esa es una tasa sencillamente altísima, ¿no? En los mayores registros de homicidios que hemos tenido en el país, pues hemos rondado una tasa de 24, 26 homicidios por cada 100,000 habitantes, y aquí solo dimensionemos la comparación, ¿no? En el caso de desaparecidos tenemos una tasa en Colima de 157.7. Sí, que si esos desaparecidos fueran víctimas de homicidio, pues sería también altísimo, ¿no? Completamente, ¿no? Pero es justo un fenómeno que no entendemos y que la única explicación que encontramos es la falta de voluntad política para no verlo,
para no atenderlo y para no estar discutiendo cómo volcar todas las capacidades del Estado para empezar a hacer frente a este fenómeno. ¿Cómo calificarías la situación de Colima con base en el análisis que han hecho? Pues preocupante por la dimensión del número de desaparecidos. En el caso de Colima, pues quisimos hacer el análisis justo también con otras entidades para ver cómo están en términos de capacidad instalada, o sea, qué tanta suficiencia de personal tienen, qué tanta infraestructura, y realmente sabemos poco de Colima, no han hecho pública pues mucha información. Sabemos que de los 3 operadores que son indispensables para este tipo de investigaciones, como son los fiscales, los policías de investigación y los peritos, pues ahí sabemos que Colima, en términos de fiscales, se encuentra por arriba del promedio nacional, y en términos de policías y de peritos es un dato que desconocemos, pero pues deberíamos de estarle exigiendo a las autoridades de Colima que transparenten esa información, que nos permitan conocer pues cuál es la capacidad que tienen para hacerle frente, y sabemos muy bien que hacerle frente a este fenómeno y a este tipo de investigaciones tan complejas no solo depende de tener suficiente personal, sino de tener esa capacitación que les permita analizar fenómenos, que les permita pues trascender de lo que anteriormente se hacía, que era un análisis de casos aislados, como si fueran expedientes, sin buscar la articulación entre ellos. Aquí lo que estamos buscando es personal que logre conectar puntos, que logre identificar redes, y con esto pues evidentemente pues llevar a las instancias correspondientes de seguridad pues para tratar también de prevenir que esto siga ocurriendo. Cristel, el informe que se presentó en esta mesa de análisis reciente, ¿se puede conocer públicamente, o sea, se puede compartir? Sí, claro que sí, está disponible en la página de internet de México Evalúa, es www.mexicoevalua.org, y también pueden consultar el video con la mesa, pues donde se analizó este tema desde las voces de colectivos de víctimas, desde las voces de los abogados que les acompañan y desde las voces pues del propio también Estado mexicano. Lo pueden consultar en la cuenta de YouTube de México Evalúa. Algo que no te he preguntado que quisieras agregar, entiendo que es un tema sumamente complejo y que siempre nos va a faltar tiempo, pero algo que consideres relevante agregar. Pues simplemente que este es un tema sobre que debería de movernos a todos. Ya la CNDH ha expuesto también en diversos informes cómo no todos los casos en los que los familiares acuden a denunciar se investigan. Nos reportaba que solo 4 de cada 10 casos son investigados, que en 7 de cada 10 la búsqueda de la persona puede ser que comience hasta años después de haber denunciado el delito, ¿no? Eso es impensable. Entonces, sí creo que deberíamos de empezar a exigir una mayor rendición de cuentas a las autoridades, y específicamente me quisiera referir a un punto que ha sido motivo de recomendaciones internacionales para el Estado mexicano, que es la aceptación de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. ¿Esto qué significa? Que el Estado mexicano acepte que cualquier persona aquí en el país que tenga un desaparecido y que no haya tenido una respuesta por parte de las autoridades pueda acudir a una instancia internacional a pedir auxilio. Y que esta instancia no solo pueda apoyar la investigación de ese caso, sino que incluso pueda venir a hacer un diagnóstico en el país, a proponer formas de hacerle frente a este fenómeno. Eso es algo que no ha aceptado el Estado mexicano, que año con año se lo piden, hay recomendaciones internacionales, hay promesas de que se va a aceptar esa competencia del comité, y pues seguimos a la fecha sin haberla aceptado. Relevante punto. Te agradezco mucho, Cristel, tu tiempo y la importante información compartida con el auditorio. Gracias y buenos días. Gracias, saludos. Cristel Rosales, investigadora de México Evalúa, que han presentado este
preocupante mapa de la desaparición en el país. Desgraciadamente se nos terminó el tiempo. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, yo me despido. Soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el excelente jueves que ustedes se merecen. Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron